parece si oramos esta tarde? Incline su rostro y dile: Padre, gracias te doy porque podemos estar en tu casa. Quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a través de la Escritura y que esta tarde, esta mañana, Señor, pueda saber lo que quieres mostrarme y enseñarme. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo mi vida, mi corazón, y que todo, Señor, lo que esta mañana se va a decir sea de crecimiento, sea para confortar nuestra vida, para conocerte, y que podamos sentir tu presencia tanto aquí como en nuestras casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios, te invito a que abras ahí tu Biblia si nos acabas de acompañar o acabas de conectarte en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y cuando tú lees Filipenses capítulo 4, versículo 4, te vas a encontrar con varias cosas. Quiero que me sigas, por favor. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y sigue diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces cuando tú lees Filipenses, siempre nos abocamos al versículo 7, o muchas veces nos abocamos al versículo 7, porque el versículo 7 tiene una gran promesa o tiene una gran bendición o como lo quieras ver, pero el versículo 7 es algo que nos conforta mucho porque es lo que viene de parte de Dios para con nosotros. Y dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos la paz de Dios? Pero es fascinante cuando tú puedes leer el versículo 4, no solamente el 7. El versículo 7 nos explica lo que Dios hace en nuestra vida después de que tú y yo hayamos vivido el versículo 4. Fíjate lo que dice el versículo 4, 5 y 6. Versículo 4. Presta atención. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está que cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios. Hay tres cosas antes que tú y yo tenemos que hacer antes de que podamos experimentar la paz de Dios. La primera es: regocíjate en el Señor siempre. La palabra regocijo es como una sinergia de no solamente estar alegre, sino tener contentamiento ante cualquier circunstancia. ¿Y qué es tener contentamiento? Es esa famosa adaptación que tú puedes experimentar en tu vida. Me encanta cuando el mismo apóstol Pablo nos dice: y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito hemos sido llamados. Y cuando tú logras dimensionar esta esencia de vida, esta esencia de plenitud, es cuando tú puedes desarrollarte en un tema de decir: Señor, aprendo a tener contentamiento en todo. Contentamiento si hace calor, contentamiento si hace frío, contentamiento si llueve, contentamiento si se inunda, contentamiento. ¿Sabes cuánta gente? No estaba yo acá esta semana, pero ¿sabes cuánta gente se quejaba de Matamoros? Pero ya ahorita que se desinundó, muchos están: mi Matamoros querido, nunca te... A ver, por fin. Tienes que tener contentamiento. ¿Y sabes por qué esa alegría de la vida se va? Porque hemos perdido el verdadero sentido de la vida. ¿Sabes que muchas veces la alegría se va cuando no hay dinero, cuando no está la casa, cuando no está el carro, cuando no hay trabajo? Y predicaciones anteriores puse un ejemplo muy cruel y muy fuerte, y lo voy a decir con mucho cuidado porque estamos grabando, pero te lo voy a decir con mucho respeto. Yo te puedo decir cómo tener dinero. Bien fácil. Dona un órgano tuyo así vivo, dona tus riñones. ¿Sabes cuánto valen tus riñones? Vale una lana. Y tú dices: ay, no tenemos contentamiento porque hemos perdido el sentido de la vida. Porque ahora vale más el dinero muchas veces que nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo: regocíjate en el Señor, te digo otra vez.
regocíjate. Hoy en día nos quejamos porque no está el carro, porque la casa, porque esto, porque y muchas cosas. Y podemos empezar a decir infinidad de situaciones donde nos sentimos perturbados. Pero es porque hemos perdido el sentido de la vida. Hemos perdido hacia dónde vamos, de qué se trata la vida. Te das cuenta que la vida siempre va a haber muchos problemas. La escritura nos dice, las aflicciones del justo son muchas, mas confiad, de todas ellas Dios te va a librar. Y el tema esta mañana es las instrucciones simples de la vida. El apóstol Pablo nos dice, regocíjate en el Señor siempre. Y déjame decirte quién fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que la Biblia nos dice que en 5 o quizás muchas veces lo golpearon. El apóstol Pablo nos dice que fue una persona que por servir a Jesucristo lo encarcelaron. El apóstol Pablo nos dice en la escritura que vivió naufragios. El apóstol Pablo vivió que lo encarcelaran, que lo maltrataran, perder todo. Decía el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una persona que no creas que toda la vida la vivió chévere. Era una persona que sabía lo que te decía. Otra vez te digo, regocíjate. En la vida tú te tienes que aprender a regocijar, pase lo que pase. Pero ¿sabes? El problema aquí es cómo hilamos la vida. Dios no solamente dice regocíjate, porque muchos nos queremos regocijar a la secreta. Yo estoy bien regocijado, pastor. No, me encanta cómo le escribe Pablo. Fíjate lo que dice la escritura. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está ¿qué? Cerca. ¿Qué te está diciendo Dios? Sé gentil. Esta mañana yo te puedo poner un ejercicio y te puedo decir, dígame amén aquel que le gusta vivir con alegría. Y muchos nomás por no quedar en mal van a decir amén. Se van a reír. Ok, eso yo no lo puedo medir. Pero lo siguiente sí. Me encanta que dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿Cómo te conocen en el barrio? Ya, se vale limpiarse la lágrima. Ah, llegó el vecino enojón. Mira, llegó el vecino que, ahí viene la vecina que es bien negativa, el vecino que es bien fastidioso, el vecino. Me encanta que la escritura dice que tu gentileza sea conocida por quién. Dice por todos los hombres, por toda la gente. Aquí es donde me gusta más esta expresión. No dice por la iglesia. En esta hora aquí todos tenemos 10, porque sería el colmo que no le dijeras a alguien Dios te bendiga. Y me encanta cuando el pastor dice, dígale al de al lado Dios te bendiga y pones una cara de santo. Y si andas bien estudiadito en la Biblia, que la paz de Dios sea contigo y la provisión de Dios te abrace, te bendiga y te la crees. Eso está con ganas, aquí está bien padre. Pero ¿cómo te conoce la gente en tu casa? Dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿Por quién? Por todos los hombres. No es por mí. Hay tanta gente que sabes que me da tanta risa que voy pasando yo y me saluda, no sé, me lo encuentro en Soriana o me lo encuentro, no sé, en nuestro mall, porque acá en Matamoros tenemos un mall estilo Houston, aquí Plaza Fiesta, y tenemos tiendas departamentales maravillosas y me los topo a veces y veo que van bien enojados. Y va a ser el pastor. Y ya nomás le decimos, sí. No dice por el pastor. Dice que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. No te estoy diciendo que no seas gentil conmigo. Lo que te estoy diciendo es que como cristianos no podemos vivir una hipocresía. Porque eso es lo que más daña. Vivir en una mentira. Aprende a ser gentil. Y la gentileza llega no porque lo sientas. Muchas de las cosas no es que las sintamos, es que hemos estado determinados, convencidos a ser así. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice es, aprende a ser gentil, no porque lo sientas. Porque muchas veces no sentimos ser gentiles, no me digas amén, nomás piénsalo. Y más cuando sabes que te ha dañado, que te ha lastimado, que te ha fastidiado, un vecinito, alguien que tú dices, ahora sí quiero. No se trata
de si se lo ganó él o no. Se trata que uno es gentil, porque esa es la esencia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y después de ser alegres, gentiles, me encanta que el apóstol Pablo nos dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Y si te fijas, estas dos primeras cosas son las que más se opacan cuando nos afamos. La gentileza y la alegría. ¿Cierto o falso? Cuando tú te afanas, manito, ¿quién quiere ser gentil? Cuando tú andas bien afanado y se te atraviesa, estás afanado por llegar temprano al trabajo o a la escuela. Mañana, lunes, el niño entra a las 7, vas 6:58. Vas bien afanado, dejaste a los ángeles atrás, vas tendido. Se te atraviesa alguien y ¿cómo reaccionas? Yo no conozco ni siquiera un cristiano, porque me ha pasado. Se te atraviesa alguien y lo último que piensas es en ser gentil. ¿Qué haces? La aceleras. Y todavía te justificas para que se levanta tarde y empiezas acá. Estás siendo gentil. Porque el afán te roba la gentileza. Y ojo, ni siquiera hablo de la gentileza solamente, la alegría. ¿Cómo reaccionas ante los problemas de la vida? ¿Cómo vives ante los problemas de la vida? Cuando la vida se nos pone color de hormiga, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo eres? Todos siempre decimos, que Dios me dé su paz. Sí, pero aquí Pablo nos está enseñando algo, que hay cosas que nosotros hacemos para conocer quién es el Dios grande y poderoso al que servimos. No sé si me estoy explicando. Mira, te voy a poner este ejemplo. Cuando tú eres hijo y quieres conocer si tu papá cumple su palabra, tú tienes que cumplir con la instrucción que te dio papá. A mi papá un día me dijo, si tú sacas cierta calificación, si tú pasas de año bien, yo te voy a comprar unos bicis y una patineta. La bici y la patineta no eran gratis. Yo tenía que hacer mi parte. Acá me encanta que en Filipenses te das cuenta que nos dice de manera puntual Pablo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios. Todos siempre queremos experimentar la paz de Dios. ¿Cómo crees que Dios va a derramar de su paz cuando ni siquiera tienes tú ganas de que Dios derrame de su paz? Porque andas bien enojado, andas bien agüitado. ¿Tú quieres conocer la paz de Dios? Tienes que aprender a acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿a poco no cuando uno anda enojado, afanado, sin gentileza, es fácil acercarse al trono de la gracia? Para nada. Y cuando tú lees esto en la escritura te das cuenta de varias cosas. Mira, préstame atención. Hay 4 cosas que estamos hablando. Una es regocíjate, sé gentil, el afán y busca la paz de Dios. Ve conmigo a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 6. En el Antiguo Testamento te vas a topar con ciertas cosas. Una de ellas es la siguiente, presta atención para que puedas dimensionar. En el Antiguo Testamento, Dios siempre utilizaba a sus profetas para hablarle a la gente. No es como ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la libertad de poder doblar nuestra rodilla, invocar a Dios, buscar de Dios, y Dios nos escucha porque es donde se le da valor al sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos decimos amén? Ok, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. Y cuando Dios quería hablarle a su pueblo, que Dios quería hablarle a la humanidad, Dios le daba una palabra a los profetas. En Isaías te vas a dar cuenta que es un profeta de parte de Dios hablándole al pueblo. Presta atención, fíjate lo que dice Isaías capítulo 6, versículo, voy a leer del 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, ¿qué? De su gloria. Préstame atención. En la escritura te vas a dar cuenta que dice que murió el rey Usías.
El rey Usías era el rey de Judá. Israel se dividía al norte y hacia el sur, y los del norte eran los israelitas de manera puntual y los de abajo eran los de Judá. Y entonces murió el rey de Judá, que quedaban al sur, y entonces este rey se muere. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se muere un rey, por lo general suceden muchas cosas entre el pueblo. Una de ellas es que el pueblo se puede sublevar, o que el pueblo puede perder hacia dónde va, o que el pueblo ni siquiera sabe de qué se trata la vida, o que el pueblo se agüita. Pero me encanta que mediante el pueblo estaba en el dolor quizás, Dios hace varias cosas que le dice al pueblo. La primera, me encanta cuando el profeta Isaías hace este tipo de pequeños grandes detalles. El profeta Isaías no llega al versículo 3 solamente. Si leyéramos el versículo número 3, escucha cómo se escucharía. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? No, me encanta el versículo 1 y el versículo 2. Escucha. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? Me encanta que el profeta Isaías hace una descripción de quién era Dios, cómo estaba Dios. Quizás el versículo 3 dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y ahorita te voy a platicar eso. Pero me fascina que el profeta Isaías lo primero que nos lleva es: imagínate a qué Dios servimos. Imagínate cuál es el Dios que adoras. No es un Dios que está sentadito así. Mira, hoy en día que ves películas, y me acuerdo mucho de esta serie que salió otra vez, la de Daniel LaRusso, y que siempre veo que el sensei, el maestro, se está sentado así como que bien así sentadito en un rincón. Me acuerdo mucho de Splinter, el de las tortugas ninja. No sé cuántos vieron las tortugas ninja, y era una rata parecida a la que sale ahí en tu casa, y entonces se sentaba Splinter, y era un señor que siempre andaba medio andrajosillo y todo, pero él era como que el sensei y todo. Y a veces tenemos esa imagen de alguien quien enseña. Me encanta que el profeta Isaías dice: estaba sentado en un trono, rodeado. Dice: y toda la gloria. Sí, en el pueblo había temor, dolor, porque se había muerto el rey. Pero escucha ahora lo que el mayor rey quería decirle a su pueblo. Presta atención, versículo 3. Escucha lo que dice. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Mientras el pueblo se sentía perdido, Dios le dice al profeta: toda la tierra está llena de mi gloria. Así es que cuando tú pienses que te sientes perdido, que te sientes afligido, que te sientes dolido, que te sientes confundido, hoy en día que anda este tema de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, de todos estos temas que nos hacen bocabajearnos, recuerda que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Que Dios es santo, santo, santo. Toda la tierra está. Y me encanta que el profeta, cuando le habla a Dios, le dice: está en tiempo presente. No le dice: toda la tierra estuvo, toda la tierra estará. Le dice: toda la tierra está llena de la gloria de Dios. A lo mejor esta tarde, mañana tú me dices: pastor, pero yo estoy bien tranquilo. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Porque siempre buscamos el refugio de Dios solamente cuando las cosas están mal. Pero también tienes que aprender a buscar el refugio de Dios cuando las cosas están bien. Porque somos humanos, y desgraciadamente cuando todo está bien padre, se nos olvida quién es Dios. Y cuando todo marcha color de rosa, se nos olvida quién es Dios. Y me encanta que el profeta le dice a la gente, mediante están viviendo esta situación de dolor, les hace recordar que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Si algo yo te quiero decir es que estés viviendo lo que estés viviendo, Dios es Dios. Dios es Dios.
Y Dios te quiere ayudar a salir adelante, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, pero también Dios quiere que sepas a quién recurrir porque la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos decimos amén? Número 2, fíjate, ve conmigo ahí en tu escritura, un poquito más adelante, versículo 8. Si me puedes ayudar, Esaú, por favor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, escucha, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él ¿qué? Sanidad. El profeta le está diciendo: tenemos que buscar. Me gusta cuando tú empiezas a vivir una vida espiritual. La vida espiritual tú tienes que aprender a vivirla de una manera donde tú estés tan entendido que Dios es quien te bendice, que Dios es quien te lleva a otro nivel, que Dios es quien te guarda, aunque estés viviendo todo lo malo que puedas vivir, ¿eh? Y ese es el gran conflicto, que nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra tranquilidad humana que podemos tener se nos acaba cuando llega el diagnóstico médico. Se nos acaba cuando nos damos cuenta que la cuenta de banco está en cero. Se nos acaba cuando el trabajo no sale como queremos. Se nos acaba cuando las cosas no están saliendo como nos imaginamos. Y es cuando el profeta le dice: hey, necesitamos que toda la gente no vea con sus ojos, no escuche con sus oídos, no sienta con su corazón. Muchas ocasiones, para entender la vida espiritual, tienes que vivir eso. ¿Cuál es nuestro mejor sustento? Te das cuenta que Dios es el que te sostiene cuando sientes que te vas cayendo. ¿Cómo te das cuenta que tu carro corre? Hace, no sé, 5 meses, no sé, iba con papá a la ciudad de Reynosa. Íbamos tarde, se nos había hecho un poco tarde. Y me acuerdo que él iba de copiloto. Y yo volteo y le digo: nada más agárrese, pa, no pasa nada. Y gracias a Dios no pasó nada. Pero yo me acuerdo que él iba sentadillo y nomás veía, no a mí, iba viendo el velocímetro. Y él no me dijo: qué buen conductor eres. Él no me dijo: voy cómodo, porque yo creo que no iba cómodo. Él no me dijo: está bien bonita la carretera. Lo que él me dijo es: sí corre. Porque él pudo medir la velocidad. Y esta mañana yo te dijera: Dios bendice, ¿qué responderías? A lo mejor me dices que sí, pero eso tipifica que tuviste que vivir momentos difíciles para darte que es Dios, para darte cuenta que es Dios el que te sustenta, que es Dios el que suple, que es Dios el que te bendice. Cuando tú logras dejar que sea Dios bendiciéndote, ayudándote, fortaleciendo, tu percepción de las cosas empieza a cambiar. Por eso el profeta empezaba diciéndoles: hey, Dios está aquí. Por eso el apóstol Pablo decía: alégrate. Otra vez te digo que te alegres. En cualquier momento, alégrate, alégrate. Sé bondadoso, sé gentil, no te afanes. Y cuando tú logras dimensionar eso, vas a entender que la paz de Dios, escucha, el pueblo de Judá se le había muerto el rey y estaba teniendo problemas, y se levanta un profeta y les empieza a dar una palabra que viene de parte del corazón de Dios, y les empieza a decir que Dios los va a procesar, y les empieza a decir tantas promesas, pero también termina diciéndoles algo. Ve conmigo a Isaías, por favor. Isaías capítulo 26. Versículo 3 y 4. Cuando lo encuentre, dígame amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de ¿qué? De los siglos. Préstame atención a lo que dice el versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Cuando usted la próxima vez que esté en su casa y lee Isaías, no diga solamente en ti. Voltea hacia el cielo y diga en ti. Persevera. ¿Sabes por qué se va la alegría? ¿Sabes por qué se va el que seamos buenas personas? ¿Sabes por qué llega el afán? Porque nuestro pensamiento persevera más en las circunstancias que en el poder de Dios. Todos queremos la paz de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero la paz de Dios se da cuando tu pensamiento está en un continuo pensar en las bendiciones de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia difícil que estés viviendo. Si tú te das cuenta y prestas atención a la lectura, Judá no le estaba pasando bien. Cuando un pueblo se llega a quedar sin un gobierno, el gran conflicto que se daba en la antigüedad era que llegara otro pueblo y lo pudiera conquistar. ¿Tú cómo crees que estaba toda la gente si el rey se les había muerto? ¿Cómo te pones cuando algo no te sale bien? Te agüitas, te enojas, te amargas, alguien se te acerca y quédate aquí. Eso es algo normal. Pero me encanta que el profeta les dice: hey, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que tu pensamiento aprenda a perseverar en el poder de Dios, no en la circunstancia que vives. Si te has fijado que cuando estamos pasando un momento de dolor, pensamos tanto en lo que nos ha lastimado, nos ha marcado, nos ha destrozado, que pareciera que nuestro coraje y nuestro dolor y nuestra apatía va creciendo cada vez más. Y sales hasta con cara de enojado, pero con todos. Esa mañana yo te digo, piensa en el poder de Dios. Y tú me puedes refutar y decir: es que tú no sabes quién me lastimó. No, yo no sé. Pero lo que sí sé es que la Escritura dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Si tú quieres ahondar en los problemas, nunca vas a acabar. Porque ahorita es un problema en la salud, mañana es un problema en lo económico, mañana es un problema laboral, mañana es un problema emocional, mañana es un problema familiar, mañana es un problema en el matrimonio, pasado mañana es un problema con los hijos. ¿Y qué te dice Dios? Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado. Que cuando le estés pasando mal, tu pensamiento sea: si yo he aprendido a confiar en un Dios que está sentado en su trono, rodeado de ángeles que le adoran y que le dicen: santo, santo, la tierra está llena de su gloria. ¿Tú crees que si la tierra está llena de su gloria, Él no puede cuidar de ti? Y tú me puedes decir: pero es que la estoy pasando mal. Sí, las aflicciones del justo son muchas, mas confiad, de todas estas Dios te va a librar. Mira, ¿cuántos acabamos la primaria? Dígame amén. Uy, pensé que menos me iban a decir amén. Si en segundo año de primaria, es más, en primero, te hubiesen dicho que te ibas a titular en primer año, no lo hubieses creído. Yo me acuerdo de primer año de primaria, fue mi época más difícil para mí. Mi primer año de primaria y mi primer año de secundaria, yo llegaba llorando a la casa. Y yo le decía a mi mamá: es que no le entiendo. Y lloraba. Y me acuerdo que al día siguiente me levantaban y me decían: tienes que ir a la escuela. Y yo seguía llorando porque no querer. Y me asustaba. Y veía a la maestra y me daba miedo. La maestra ni me había hecho nada, ni me había golpeado nada. La maestra ni me pelaba. No me hacía absolutamente nada, pero me daba mucho miedo. Si alguien a los 6 años, 7, me hubiese dicho: tranquilo, esto que estás viendo como algo imposible, tranquilo, va a pasar. Se le llama madurar en la vida. Primer año de primaria lo hubiese disfrutado más. Es lo mismo que te está pasando hoy en día. Dios te está diciendo: tranquilo, tienes 40 años, no se te ha ido el tren, va a llegar otro tren. Hablo para todo, no nomás en el amor, no empiece a codear, hoy tú, no hablo. Hay gente que quiere ser exitosa. Mira, me he topado con gente que quiere ser exitosa y que dice: es que yo siento que estoy viejo y que no he pegado y que... Tranquilo,
Tranquilo, va a llegar. Va a llegar, pero ¿sabes cómo es más fácil de que llegue? Cuando estás así. A que cuando estás, ay, no ha llegado, no ha llegado. ¿Quién se quiere acercar a una persona así? Esa es la realidad en la vida. Y tienes que dimensionar que es lo mismo que le dice Dios al pueblo. Hey, reacciona. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza ¿de qué? De los siglos. Y me encanta esta parte en esta versión. Quiero que prestes mucha atención porque me gusta cuando lo puede uno interpretar de una manera diferente. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los ¿qué? De los siglos. La palabra siglos tipifica tiempo. La fortaleza de Dios no tiene tiempo, siempre es. Y eso es una bendición para sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? La fortaleza de Dios no tiene tiempo. Cuando Dios dice que en Él está la fortaleza de los siglos, es que Dios quiere fortalecerte siempre. No hay un tiempo, no dice, la fortaleza de Dios es por la mañana. No es como nosotros nos levantamos, no sé, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé, los que son un poquito más bendecidos se levantan a las 8, los que de plano se la bañan a las 2 de la tarde, pero te levantas. Y cuando te levantas, no conozco a alguien que se levanta, bueno, esta generación nueva sí, se levanta cansada, pero la realidad de las cosas es que cuando tú te levantas, siempre dices, este es el día, y en las mañanas siempre quieres hacer algo diferente, en las mañanas siempre quieres irte a caminar, quieres que tu vida cambie un poquito, porque traes fortaleza. Pero ya para las 11 de la noche a veces dices, ya no puedo más, ya no quiero, estoy cansado. ¿Y sabes qué es lo que me fascina? Que Dios nunca se cansa. En Él está la fortaleza de los siglos. No hay tiempo. Dios te bendice en la mañana, mediodía y en la noche, en la madrugada. Dios no se cansa para bendecirte. Pero cuando analizas el versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. También nuestra confianza en Dios no debe de tener tiempo, porque dice perpetuamente. ¿Cuántos están casados? Dígame amén. Cuando tú viniste al altar, el pastor, o si te casaste por la iglesia católica, el sacerdote dijo, hasta que la muerte los separe. Entonces, a raíz de que te casaste, estás casado perpetuamente. No llores. Vi tu cara de, pastor, venía que me diera una palabra de aliento. Esa es la palabra de aliento, no renuncies. Estás casado perpetuamente. No es un tema que estás casado como que en la mañana y llegas a la casa y dices, no tengo ganas de estar casado. Ay, no es así, es perpetuamente. Cuando tú lees la escritura, te lo acabo de explicar y al principio de la predicación te lo expliqué. Nos encanta ver las maravillas y el poder de Dios, pero no nos gusta comprometernos. Dice, confiad en Jehová, ¿qué? Perpetuamente. El profeta le está diciendo al pueblo, tu chamba es confiar en Dios, ¿qué? Perpetuamente. ¿Quieres experimentar que el Señor es la fortaleza de los siglos? Tienes que aprender a confiar en Dios siempre. Estén las cosas bien, estén las cosas más o menos, estén las cosas mal. Tienes que aprender a confiar en Dios siempre. Y eso es lo más complicado en nuestra vida. Porque confiamos en Dios cuando la cartera está llena. Confiamos en Dios cuando el refri está lleno. Y se nos olvida que muchas cosas las podemos hacer en nuestra fuerza. Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas. Dios te da fortaleza, Dios te ayuda. Tú puedes traer dinero y tú puedes hacer dinero. Y a veces eso es lo que nos limita a creer en el poder de Dios, porque nos sentimos autosuficientes. Por eso me encanta que el profeta les dice algo al pueblo. Le dice, hey, tienen que aprender a confiar en Dios perpetuamente. Y la palabra perpetuamente es muy significativa para llevarte a algo eternamente. Siempre. En el momento de la angustia, no dejes de confiar en Dios. En el momento del dolor, no dejes de confiar en Dios. En el momento de la alegría, confía en Dios. Pero sabes, por eso el apóstol Pablo, y cuando te saco del Antiguo Testamento y te llevo al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que el apóstol Pablo, una persona que la pasó mal, una persona que vivía en la abundancia, pero también supo vivir en la escasez, les termina diciendo a todos, alégrate,
que tu gentileza sea conocida. No te afanes. Pero tengo que recordarte algo. Que si tú logras confabular esto, la paz de Dios guardará tu corazón. ¿Cuántos queremos hoy más que nunca experimentar la paz de Dios? Para tú vivir la paz de Dios tienes que cumplir con las 3 primeras, y las 3 primeras las empiezas a hacer tú, y Dios ya hizo lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Incline su rostro esta mañana y dile: Padre, gracias porque tú eres bueno. Y dile: Señor, yo quiero recordar que tú tienes el poder, y que en medio de cualquier circunstancia que yo pudiera estar viviendo, tengo que recordar que tú eres quien me ayuda, que eres tú quien me sustenta, que eres tú quien me renueva. Eres tú, Señor, el que con poder me va a bendecir. Enséñame a confiar, esperar y descansar en ti. Enséñame, Señor, ante cualquier circunstancia de la vida, ser una persona que se alegra, una persona que deje de lado el afán, una persona que deje de lado, Señor, la inseguridad, una persona que se dé cuenta que tú eres el Dios de nuestra salvación. Y que cuando yo cumplo con ser esa parte que tú me pides, hay una promesa que tú me vas a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan de tu paz. Oramos, Señor, por aquellos que necesitamos sanidad. Oramos, Señor, por aquellos que necesitamos perdón. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan una transformación en el ambiente laboral, personal, familiar. Pero que podamos conocerte, Padre. Que podamos recordar que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios que ha permitido y que permites todas las cosas para formar nuestra vida y formar nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.